Hola chicos, bienvenidos a este su canal, El Arte de las Matemáticas. No olviden suscribirse y darle me gusta. En esta ocasión vamos a tratar sobre la caída libre de objetos. Para ello vamos a utilizar un simulador que pueden utilizar ustedes también en línea, llamado PET. Vamos a simular la caída libre de objetos a una altura de 15 metros y como es caída libre, bueno, vamos a decir que la rapidez o la velocidad inicial es de 0, es decir, simple y sencillamente el objeto se deja caer desde una altura de 15 metros. Vamos a demostrar que sin importar la masa del objeto, el tiempo que tarda en caer a una misma altura va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, vamos a utilizar una pelota de golf que tiene una masa de 0,05 kilogramos. Vamos a activar el simulador, vamos a dejar caer esta pelota de golf. Vemos que la trayectoria es perpendicular al suelo y vamos a medir el tiempo en que tarda en caer, o sea, el tiempo en que la altura es 0. Cuando la altura es 0, o sea, cuando ya cayó el objeto, en este caso la pelota de golf, vemos que el tiempo que tardó es de 1.75 segundos. Bueno, vamos a borrar esta simulación porque ahora vamos a utilizar un ser humano. Vean que ahora aumentamos la masa a 70 kilogramos. Bueno, vamos a activar el simulador. Recuerden que duró 1.75 segundos la pelota de golf en caer. Y vemos que es exactamente la misma cantidad de tiempo que tarda el ser humano. Vamos ahora a utilizar un objeto con masa mayor. Vamos a borrar esta simulación. Vamos a utilizar, en este caso, un automóvil. Vemos que la masa es de 2000 kilogramos. Activamos el simulador. Recuerden que 1.75 segundos es el tiempo en los ensayos anteriores y vemos que en esta ocasión el tiempo es exactamente el mismo. Con esto hemos demostrado que la caída libre de objetos es independiente de su masa o peso. Es decir, los objetos caen con la misma aceleración y aumentan su velocidad. Todos los objetos caen con la misma aceleración constante. Ok chicos, ahora vamos a analizar la caída libre con respecto a la velocidad del objeto y la aceleración durante su trayectoria. Vamos a utilizar un objeto, ya vimos que sin importar la masa, la velocidad y el tiempo es el mismo. Vamos a utilizar un objeto visualmente más pequeño, por ejemplo una bala de cañón, y vamos primero a analizar qué pasa con la velocidad del objeto en su trayectoria. Vemos que la velocidad o el vector velocidad se va a representar por una flechita verde. Vamos a activar el simulador y observemos qué es lo que pasa. Ok, nuevamente. Es evidente que la velocidad va en aumento. Vemos cómo inicia con una flecha pequeña, pues simple y sencillamente el objeto se está dejando caer y empieza a aumentar su velocidad. Vemos cómo el vector velocidad es cada vez de mayor magnitud. Vamos ahora a analizar la aceleración. Activamos el simulador y vemos que la aceleración, que está representada con la flecha amarilla, volvemos a repetir la simulación, se conserva constante, o sea, no aumenta, no disminuye. La magnitud es la misma. Ustedes pueden notar que se conserva constante. ¿Por qué? Bueno, porque la aceleración que sufre un objeto en caída libre es la aceleración de la gravedad, que recordemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Recuerden también que todas estas simulaciones las estamos realizando suponiendo que la resistencia del aire no existe. Bueno chicos, ahora vamos a analizar este tipo de movimientos en caída libre por medio de una ecuación.
La ecuación que se utiliza para estos casos es la ecuación cinemática para aceleración constante. Recuerden en la última simulación donde vimos que la aceleración del objeto en caída libre permanecía constante. En este caso, la aceleración que actúa sobre el objeto es la aceleración de la gravedad. Bueno, la ecuación cinemática que describe la trayectoria de un objeto en caída libre es la ecuación y igual a y sub 0 más v sub 0 t más un medio de a por tiempo al cuadrado. Todas estas variables, en este caso y representa la altura en metros, y sub 0 representa la altura inicial también dada en metros, v sub 0 representa la velocidad inicial dada en metros por segundo, t representa el tiempo en segundos y a es la aceleración. Y obviamente, bueno, ya habíamos dicho que t representa el tiempo. Entonces, esta ecuación cinemática va a ser la que nos va a ayudar a determinar la altura y de un objeto en caída libre con aceleración constante. La simulación que nosotros hicimos en el ejercicio anterior tenía los siguientes datos. Recuerden que el objeto caía desde una altura inicial de 15 metros, entonces decimos que y sub 0 es igual a 15 metros, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, porque recuerden que el objeto se dejaba caer, es decir, partía desde el reposo, simple y sencillamente se dejaba caer, por lo tanto la velocidad inicial se dice que es de 0 metros por segundo. La aceleración que actúa sobre un objeto en caída libre es la aceleración de la gravedad. Vean que en este caso se representa con menos g, es decir, menos gravedad negativa, pues la aceleración actúa hacia abajo. Cuando estamos trabajando con movimientos verticales, es bueno siempre señalar, ¿verdad? O determinar antes de resolver algún problema hacia dónde elegimos los signos. Por ejemplo, lo más usual o lo más común, lo que utilizan la mayoría de los autores, es elegir, bueno, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Es decir, que todo lo que actúe hacia arriba, pues tiene un valor positivo, y todo lo que actúe hacia abajo, pues tiene un valor negativo. En este caso, la gravedad es una fuerza que actúa hacia abajo, por lo tanto se utiliza este valor negativo. Entonces la aceleración de un objeto en caída libre, repito, es la aceleración de la gravedad, que es negativa, y recordemos que esta aceleración es aproximadamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, repito, estos son los datos que teníamos en la simulación. Vamos a ahora sustituir esos datos en la ecuación cinemática para aceleración constante. Bueno, tenemos que y sub 0 es igual a 15 metros, por lo tanto aquí donde está y sub 0, pues ponemos 15. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, por lo tanto aquí donde está v sub 0, pues ponemos 0. Tenemos que la aceleración es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, entonces aquí donde está la aceleración vamos a poner menos 9,8. Simplificando un poquito más esta ecuación, podemos observar que en este caso este término al ser 0 se anula, y un medio por menos 9,8 podemos hacer este producto, y eso nos daría menos 4,6. Bueno, simplificando esos términos que acabo de señalar, la ecuación se reduce a una ecuación de la forma y igual a 15, que es la altura inicial, y menos 4,9 t a la 2, que ese es el resultado de un medio por menos 9,8 tiempo al cuadrado. Entonces, la ecuación ya reducida de esta manera, podemos utilizarla para determinar una altura en algún tiempo dado, o determinar el tiempo en alguna altura dada. En el caso de la simulación, podemos plantearnos la pregunta: ¿cuánto tiempo tarda en caer al suelo el objeto? Si nosotros analizamos esta pregunta, implícitamente en ella, al decirnos caer al suelo, lo que nos están diciendo en este caso es que la altura y del objeto, recuerden que y es la altura en metros, la altura es 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque el objeto está en el suelo.
el objeto cae al suelo, lo que significa que la altura es 0. Bueno, entonces como la altura es 0, ese valor lo vamos a sustituir en esta ecuación. Hacemos la sustitución donde está y y ponemos 0. Y esto nos arroja la ecuación 0 igual a 15 menos 4,9 tiempo al cuadrado, la cual es una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es el tiempo. Recuerden que la pregunta es ¿cuánto tiempo? Resolviendo esta ecuación cuadrática para el tiempo, obtenemos dos resultados, uno negativo y otro positivo. Como el tiempo solamente es válido para valores positivos, entonces se obtiene que el tiempo es aproximadamente 1.75 segundos. Recuerden que en la simulación este fue precisamente el resultado obtenido en la caída libre del objeto. Repito, utilizamos la ecuación cinemática para aceleración constante. Los datos dados en la simulación fueron una altura inicial de 15 metros, una velocidad inicial de 0 metros por segundo, porque el objeto se deja caer, o sea, parte del reposo, y la aceleración que actúa sobre el objeto es constante, es la gravedad, es negativa, es hacia abajo, es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sustituimos esos valores en la ecuación cinemática, se obtiene en forma simplificada esta ecuación, y me pide determinar el tiempo que tarda en caer al suelo el objeto. Implícitamente caer al suelo, ¿verdad? En la pregunta significa que el objeto ya está en el suelo, por lo tanto la altura y es 0. Como y es 0, en esta ecuación que teníamos acá sustituimos y por un 0. Resolviendo la ecuación para el tiempo, se obtiene que el tiempo es de 1.75 segundos aproximadamente. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en caer al suelo el objeto? La respuesta es, el objeto tarda aproximadamente 1.75 segundos en caer al suelo. Bueno chicos, ya con esto me despido y nos vemos de nuevo en otra entrega de su profesor Julio Tapia, acá en El Arte de las Matemáticas.